En Moratalla, en el noroeste de la región de Murcia, nos encontramos con Antonio García Arias, el que fuera maestro y alcalde de Moratalla. Antonio García Arias nace en la provincia de Lugo el día 9 de mayo de 1944. La portada de La Vanguardia del día siguiente muestra al generalísimo y a Carmen Polo asistiendo al hipódromo de la Zarzuela. También da cuenta del accidente aéreo en el que perecieron los futbolistas del Torino. Mi padre, yo sé y he leído que hay algún libro escrito sobre eso, perteneció a los 12 apóstoles. ¿Pero qué eran los 12 apóstoles? Eran 12 niños que fueron los primeros que pudieron estudiar. La mayoría estudiaron de maestros, porque hubo un maestro, no recuerdo el nombre, que ejerció en Moratalla, y a 12 de sus alumnos se los llevó a Albacete porque este maestro entró en la Escuela Normal de Albacete, de Magisterio. Y por eso a esos niños se les llamó los 12 apóstoles. Y consiguieron pues casi todos hacerse maestros. Mi padre hizo las oposiciones y se fue a la mili, que la hizo en Tetuán, en África. Y desde Tetuán lo destinaron, al terminar el servicio militar, lo destinaron a una aldea de Lugo, que me parece que se llamaba El Páramo. Y bueno, pues allí conoció a mi madre, que mi madre, aunque había hecho la carrera de magisterio, no consiguió las oposiciones porque las oposiciones se celebraron en el año 36, que fue cuando inició la guerra. Esto hace que todos esos maestros que hicieron en el año 36 pues se quedaron sin plaza y sí. Claro, mi padre pidió nuevos destinos a Moratalla, que era su pueblo, y mi madre pues vino. Aunque yo nací con otro hermano también en Lugo, pero yo me vine pues de 2 años y prácticamente mi vida la he hecho aquí en Moratalla. Como maestros, los padres de Antonio y Socorro coincidieron con un maestro muy querido en Moratalla. Este maestro va a ser condenado a muerte y se libró, perdió su carrera y era una excelentísima persona. Y entonces pues íbamos a clase, él nos daba clases de matemáticas, de historia, hasta recuerdo que también nos daba el catecismo, porque era obligado el catecismo del, no me acuerdo cómo se decía, si era del padre Astete o el padre Ripalda. Habían varios catecismos que a esta persona, posteriormente cuando pudimos y estuvieron todo el pueblo encantado con eso, es que le dedicamos. Él se llamaba don Pedro García Aguilera, pero a él se le conocía mucho por don Pedro el Zapatero. Hubo por unanimidad del pueblo, nadie le oí que opusiera a que le pusiéramos una calle que se llama la calle don Pedro el Zapatero. Y luego, cuando se hizo el instituto, se le puso Instituto don Pedro García Aguilera, que era su nombre y apellido. Antonio es un niño que crece en la España de la posguerra. La situación económica era muy mala. Un maestro ganaba muy poco dinero. Por eso decían, pasan más hambre que un maestro de escuela. Eso hizo que mi padre pues se hiciera agente comercial y vendía vinos, cervezas, productos en las tiendas.
Y también o sea que hacía varios trabajos para poder subsistir, su familia. Y al no haber notaría aquí, o notario, pues los documentos de compraventa pues también los redactaba él. Y mi madre, aparte de mantener la casa, también cosía, porque en aquella época no existía la confección. Entonces, si tenías que una camisa, te la tenían que hacer a mano. Y mi madre también hizo también algún trabajo de ese. No había ni agua corriente, yo recuerdo de crío, ni agua corriente, ni alcantarillado, ni nada. Entonces, en las casas, en el pueblo, había unas fuentes, como unos grifos, que tenían agua. Y entonces, pues, yo he ido muchas veces también con el cántaro, porque se llevaban unos cántaros de barro, y entonces aquello se rompía mucho. Y cuando se rompía el cántaro, esperábamos a que hubiera, que se llamaban lañadores, que les ponían unas lañas y o sea que un cántaro porque se rompiera no se tiraba. Yo nunca tuve un juguete. Los juguetes nos los fabricábamos nosotros. ¿Cómo nos fabricamos? Pues si compraban un cepillo de dientes y iba metido en una caja pues con eso podíamos hacernos un coche. Luego, pues los juegos eran todos, muchos en el cerro que domina nuestro pueblo. Nos hacíamos las paletas para jugar. Aquí había un juego que era el boli piola, que es un palo que con la daba. Hacíamos ondas con esparto. Se jugaba mucho las canicas. Los niños jugábamos en la calle. En Moratalla, por ejemplo, existía mucho el raquitismo, porque había falta de alimentación. El raquitismo es esos niños que vemos ahora en África, que tienen unas barrigas, los brazos muy finitos. ¿Y por qué? Porque llenaban la barriga de productos que no alimentaban. Y en realidad el raquitismo se terminó con lo de, no sé esto, porque ellos hicieron ahí un cambio, que pusieron base aérea y no sé qué, y llegaron a mitad. Pero lo bueno sí fue la leche, que aquello cortó el raquitismo. Pero lo que pasa es que la gente no estaba acostumbrada a beber leche. Y yo, aunque yo no estaba de maestro, eran mis padres, era una guerra conseguir que los niños se tomaran leche, porque ellos no habían tomado leche y no les gustaba. Y al principio la leche hacía unos grumos y aquello había que colarlo. Los maestros tenían que estar allí dándole allí a preparar. O sea que eso fue lo que cortó el raquitismo en nuestro pueblo, y yo creo que en muchos sitios. Tuve algo de anemia y entonces me daban una medicina que aquello aún lo recuerdo, que es el aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao te tomaba una cucharada, era una cucharadita, y aquello, el sabor ese se te quedaba todo el día. Y como tenía eso de la anemia, también me daban, sí me gustaba, un ponche. Un huevo crudo y le ponían un poco de vino quina y lo batía y te tomaba aquello. La generación de Antonio vio la llegada de otros materiales que reemplazarán al esparto. Yo recuerdo cuando vi por primera vez el plástico, eso me acuerdo ahora. Mi padre, como te dije que era agente comercial, pues también vendía colonias. Y una vez vino uno de estos que llevan y me enseñó un frasco de colonia.
y me lo dio. Y él intencionalmente lo soltó y cayó, y yo, porque eso no existía, y aquello pues botó. La radio era la principal ventana al exterior. En mi casa había un aparato de radio y para que aquello funcionara salía un cable y se tenía que recorrer por toda la casa para que pudiera oír. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Se oía mucho en las calles, se ponía, como no circulaban los coches, no había coches, pues en las calles se juntaban las familias y se ponían tertulias. Se conseguía hablar de Radio Andorra, que ponían discos dedicados. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos, a usted también, Pilar. Y algunos, pero aquello tenía que ser muy oculto, conseguían oír la Pirenaica, con lo cual se metían en el último rincón de la casa y allí pegados, porque era una emisora que iba contra el régimen. Antonio, junto a otros amigos de su generación, fundó el club Gioma. Cuando éramos mozalbetes y conseguíamos algún dinero, compramos entre varios un tocadiscos. El tocadiscos aquel, como no era eléctrico, era con una manivela que iba dándole, y entonces íbamos a los bailes y aquello, pues poco había que volver a darle porque la cuerda se le iba. Conseguimos un local y hicimos un club de jóvenes, donde entraban chicos y chicas. Aquello lo disolvió sacerdote que vino aquí, porque parece que aquello era un sitio, bueno, pero tanto así que montamos ese club y compramos nuestra librería, nuestros libros, y o sea que muy bien. Y ya conseguimos comprar un picut. El picut es ya un tocadiscos, que eran los discos de pasta, pero bueno, llegaba y ponía también. Y era ya más moderno, ese ya era eléctrico. De los Beatles, mucha música italiana. Luego lo de los Beatles, eso fue un boom, que le llamaban los pelones, porque luego salió un torero, que era cordobés también, que se dejó, era pelón. ¿Cuál era el medio de vida de las personas que habitaban Moratalla? En monte se daba el esparto, se daba el carbón vegetal, la resina, la concha, las piñas. Luego vivía mucho de este campo. Precisamente mi suegro era el que tenía una fábrica que era de esencias de romero, de pliego, o sea, la gente vivía prácticamente del monte, porque no tenía trabajo. Luego fue la época que vino por los años 60 o 60 y tantos, que ir a Francia, pero una emigración temporal, que van a recoger la vendimia y que muchos sus casas pues las hicieron, iban un año, hacían la cimentación, iban otro año, los levantaban y en varios años. Como sus padres, Antonio estudia magisterio. No había una economía buena para yo desplazarme como mi hermano a una ciudad más grande, a Murcia, y estudiar. Por lo tanto, tuve que hacer todos los estudios libres que nos daban clases unos profesores,
Y entonces íbamos y nos examinábamos en Murcia. Teníamos una semana donde podíamos estar en una pensión y allí pues íbamos a examinarnos todos los días de todas las asignaturas que... Mi primer destino lo tuve... aún no había hecho la oposición, pero fue donde hice cuando hice la oposición. Es en Mazuza. Mazuza es una aldea que es de Moratalla, una pedanía de Moratalla. Y en Mazuza, pues, es donde esa escuela que tuve yo, que no tenía una escuela, era una habitación. Los padres, yo nunca intervenía en eso, pero se ve que se juntaban los padres y cada padre tenía que llevar una carga de leña para calentarse. No había luz eléctrica, no había carretera, era un camino, no había agua corriente, ni saneamiento, ni abastecimiento. Bueno, no había teléfono, ni luz. La primera escuela que yo tuve era una cuadra, en la cual solamente había una ventana así. Y la puerta era una puerta que abre como de las cuadras, sin cristales. Y bueno, pues si abría en este tiempo, te lavas. Y si cerraba, pues no veías. Con lo cual tenía que tener el camping gas, porque no había luz, camping gas, lleno de camping gas por el techo para poder un poco ver. En aquella época tuve un par de años así con barba. Y claro, cuando llegaron allí luego me lo confesaban, de tía, si al menos nos tocara que no tiene barba. Porque fue la época, aunque allí no había televisión, pero sí se oía por la radio la época del lute. En 1971, Antonio casa con Remedios Cascales Martínez. No llegó a estudiar porque los padres, a lo mejor era algo raro que la hija estudiara. Tanto así que habían pocas, entonces después, pues ahora ya se ha conseguido, por lo menos, dar la normalidad que tenía que existir. Prácticamente yo no tuve más novia que ella. Estuve 8 años novio y 52 casados, 60 años. Remedios, mi mujer, ella lo que tenía es que le gustaba mucho bordar y mucho leer. Ella o leía, siempre estaba leyendo, se leía no sé cuántos libros y bordar. Tanto es así que ahora mismo tengo yo un problema. Ella ha dejado, me parece que tengo unos 30 y tantos trajes regionales bordados por ella en mi casa, más los que ha ido regalando, porque ella era muy ahorradora, pero ella todo lo suyo era barato. Remedios y Antonio son padres de 2 hijas. Yo estoy muy contento con mis 2 hijas. Tengo la menor, tiene 2 hijas. Que una de las hijas este año ha hecho un curso en Irlanda, porque está también con el inglés. Es licenciada en Derecho. Y hoy trabaja en un despacho de procuradores. Ella está contenta, yo muy contento con mi nieta y con ella. La otra, la mayor, es posiblemente más parecida a mí porque se mete en todos los trajes. Ella estaba en la universidad estudiando, pues tenía que estar no sé qué de alumno. Ella hizo ingeniero industrial, es titular de la
de la Universidad de Cartagena. Y tengo 3 nietas, 2 nietas, 2 hijas que tiene ella y un hijo, que es el único, el último. Los 2 pequeños aún no han llegado a la universidad y la mayor, que esa ya lleva segundo de medicina, son muy estudiosos todos, con lo cual pues estoy muy contento con ellos. Antonio ejercerá de maestro en Moratalla. En la época de Franco estaba yo de interino. Entonces ahí había un señor que era el que llevaba el sindicato vertical de magisterio. Este señor pues, se hizo mayor y me dijo que debería de haber alguien porque fuera a las reuniones del sindicato para enterarse o para... Y entonces pues casi todos los compañeros me dijeron, ¿por qué no eres tú y tal? Porque entonces sería yo de los más jóvenes de... Bueno, pues asistí a algunas reuniones. Aprobada la Constitución, Antonio participa en el nuevo modelo sindical. Y entonces pues empezaron a surgir los sindicatos. En un principio, yo aunque no pertenecí con carné al sindicato vertical ni a los otros, sí que luego participaron en esas reuniones y esas reuniones hubieron distintos sindicatos que se agruparon en un organismo que se llamaba la USTE, que era como si fuera una asociación de sindicatos. Con esas reuniones se llegó a convocar una huelga de magisterio que fue muy importante. Y bueno, pues ese es a mí me pusieron de responsable del noroeste y entonces yo asistía como representando a los maestros del noroeste. Antonio García Arias será el primer alcalde democrático de Moratalla, una vez aprobada la Constitución de 1978. Me pidieron del Partido Socialista que a ver si podían, yo no pertenecía entonces al Partido Socialista, que me dijeron que les ayudara y tal, y yo, si yo no entiendo. Dice, pero bueno, si eso no digo, bueno, yo pues acepto pensando que pues, iba a ser de concejal. Lo que pasa es que luego hubo una reunión allí y decidieron que fuera yo. Me propusieron, pero ¿cómo me decís de alcalde si yo no tengo ni idea? Me decía que él. Bueno, eso no tiene problema. Eso es una reunión de vez en cuando y no hay más nada. Efectivamente, cuando entré yo al ayuntamiento prácticamente no había ni presupuesto. Y entonces faltaba toda la zona rural carecía de electrificación. Pensad que tenemos cerca de 1000 kilómetros cuadrados, donde se tuvieron que hacer en todo ese tiempo cientos de kilómetros de carretera y caminos, cientos de kilómetros de electrificaciones y de teléfonos y abastecimiento y saneamiento. Prácticamente no existía un mínimo de servicios en toda esta zona rural, que no es solamente el casco, porque aquí solamente recoger la basura en 1000 kilómetros cuadrados. Yo estoy orgulloso y me costó muchos problemas el que el agua de riego se haya resuelto la problemática existente. A nadie se le ha quitado nada, sino lo que se ha hecho es regularizar y poner un organismo no de hecho, sino de derecho, que ese organismo ha permitido que se amplíen las aguas con embalses y que se haya resuelto. Esa es una de las... El tema del turismo, estoy también orgulloso porque creo que ha dado resultados.
No quiero decir nada de las carreteras ni de los caminos y tal, porque eso es algo que era normal que estuviera. Y no anormal como estaba cuando cogimos esto. Como alcalde, Antonio es uno de los pioneros del turismo rural de la región de Murcia. Nosotros tenemos un paraje en Moratalla que se llama La Puerta. Y de crío, pues veníamos ahí a bañarnos, muchas familias iban a pasar el día ahí, porque hay un riachuelo y es un paraje que está muy bien. Y entonces empezamos a darle vueltas y pensamos en comprar el terreno ese. Y que son, no recuerdo si son 11 o 12 hectáreas de terreno, y entonces hacer algo allí, como un camping. Y bueno, pues nos emprendimos, conseguimos ir haciendo poco a poco las instalaciones, y entonces fui, que estaba recién hecha el INFO, el Instituto de Fomento, y entonces fue cuando les propuse de hacer una empresa que pusiera el instituto una parte. Nosotros, como no teníamos dinero, pusimos lo que eran las instalaciones, y el director era, quiero recordarlo, que murió muy joven, pero nos atendió muy bien y creyó en aquello, que es Hilario Alarcón. Luego el camping ampliamos con el hotel de Cenajo, llegando a un acuerdo con Confederación Hidrográfica de Segura y todo eso. Y luego pues empezaron a surgir las casas rurales. En su carrera política, Antonio es uno de los alcaldes fundadores de la Federación de Municipios de la región. También ejerce como director del Gabinete de Cultura en el Gobierno de la región de Murcia. ¿Volvería Antonio a ser alcalde? Eso lo pensaría yo, porque aunque te ha dado satisfacciones el estar en política, pero yo he padecido mucho cuando algo no te sale bien, o cuando a alguien le pasa algo. Sí me satisface que mucha gente que me tropieza y me pregunta y me dicen: no se me olvidará lo que usted me dijo. No es que le hiciera algo, sino lo que yo le dije. Antonio vuelve a las aulas, jubilándose como maestro años más tarde. Yo la carrera de maestro, además, no solamente el ejercer como maestro, sino también que he tenido muy buenos compañeros, y los compañeros te hacen también agradable la vida, ¿sabes? Mi profesión de maestro, he estado encantado con ella. Luego me pasé estuve en una parte en política, también me adapté bastante bien. O sea que, pero yo muchas veces doy gracias a que mi vida la he tenido muy agradable, aunque he tenido muchos problemas.